Muy bien, acá seguimos con el nervio trigémino. Recuerden que tenemos que buscarle al nervio trigémino el origen real y el origen aparente. El origen real lo vamos a localizar aquí en la protuberancia. Hacemos ese corte en la protuberancia y miren dónde nosotros obtenemos cada uno de sus núcleos. Entonces automáticamente encontramos sus núcleos, pues ya sabemos el origen real. Y este va a estar en la protuberancia. Pero recuerden que cuando encontramos el origen real, debemos de saber cada uno de esos núcleos, cuáles son. Y en este caso, el trigémino tiene 4 núcleos, 3 sensitivos y uno solo motor. Vamos a conocer sus núcleos sensitivos. Cuando observamos esta parte de la protuberancia, nos encontramos con parte de sus núcleos sensitivos. Vamos a ver. Aquí tenemos este, que tiene su propio ganglio, que es el núcleo sensitivo principal. Este que está acá, ese se le conoce como núcleo mesencefálico. El que está en medio de ambos es el motor, pues hasta ahora encontramos 2 núcleos sensitivos y uno motor. Y es el mesencefálico y el principal. Y ya el que corresponde, motor como tal. Ahora bien, falta un núcleo sensitivo. Y miren aquí. Si nosotros dijimos que el origen real de esos núcleos se encuentran en la protuberancia, pues en esta vista más extendida de la protuberancia, justo a este nivel encontramos al núcleo sensitivo principal. En la protuberancia, pero ya más tendente al mesencéfalo, tenemos el núcleo mesencefálico, sensitivo principal y mesencefálico. Entonces, justo por debajo del principal, encontramos al núcleo espinal que se extiende hasta la médula espinal, sobre todo hasta el nivel de C2, por eso se llama espinal. Bien, entonces recuerden, el núcleo espinal lo encontramos siempre por debajo del principal. Por eso en esta vista nosotros no encontramos al núcleo. Bien. En esta vista no lo encontramos porque al ser una vista transversal no nos deja ver lo que hay debajo. Pero en esta vista vertical sí lo encontramos porque nos deja ver de una manera más extendida el tronco encefálico. Entonces recuerden, origen real del nervio trigémino tenemos la protuberancia. A nivel de la protuberancia encontramos sobre todo 2 núcleos sensitivos, que es el mesencefálico y el principal. Ya el espinal está debajo del principal y se extiende en toda la médula oblongada y hasta la médula espinal hasta el nivel de C2. Entonces, también en la misma protuberancia encontramos el único núcleo motor. Entonces, origen aparente, porque eso lo que vimos fue origen real. Entonces, cuando ya vemos origen aparente, es como esos pares craneales entran y salen de la protuberancia. Entonces, miren cómo él se va hacia la parte más lateral de la protuberancia. Esta parte, claro, está entrando porque es sensitiva. La única parte que sale, entonces, va a ser la motora. Y cuando lo vemos en esta vista, pues, se refleja de la siguiente manera. Como tenemos muchos más núcleos sensitivos, la parte que está entrando, la rama más gruesa, su origen aparente, miren aquí, es la rama sensitiva. Y la más fina va a ser la rama motora, que es la que está saliendo. Entonces, cuando me pregunten origen aparente,
va a estar en la cara anterolateral de la protuberancia. No dentro de la protuberancia como está en su origen real, sino en la cara anterolateral de la protuberancia, que es cuando sale su nervio, la parte motora, y entra también. Como vemos aquí que sus partes están entrando, haciendo sinapsis en un ganglio, y tiene 3 divisiones. La división oftálmica, que es B1, división maxilar, que es B2, y B3, que es mandibular. Bien, eso es todo, origen real y aparente. Ahora, ¿qué debemos de determinar? Sus funciones. Las ramas que mencionamos de manera sensitiva va a inervar cada una de estas áreas. Toda la parte de la frente y que tiene que ver con los ojos, o sea, la conjuntiva, la córnea, el párpado superior, el dorso de la nariz, toda esa área pues pertenece a B1. Cuando vemos el tercio anterior a la sien, la piel sobre el hueso cigomático, o sea, las mejillas, también la parte de los párpados inferiores y el ala de la nariz, junto con todo lo que está en el hueso maxilar, eso incluye la piel, el labio superior, los dientes superiores y las encías superiores, pertenece a B2. Ya todo este tercio posterior a la sien, junto con la piel que está sobre el hueso mandibular y parte del pabellón auricular, sobre todo, miren aquí, el conducto auditivo externo. Y si vamos para acá, eso incluye en la zona mandibular el labio inferior con los dientes inferiores y encías inferiores. Todo eso es de la zona sensitiva del mandibular. Pero el mandibular, como está abajo, aprovecha y también inerva lo que es la lengua. Pero la lengua la vamos a dividir en 2. Claro está, 2 tercios. Como es esta mayor cantidad, se va a llamar 2 tercios anterior y esta pequeña parte, 1 tercio posterior. Entonces, B3 inerva los 2 tercios anteriores, pero no el gusto. Aunque se refiera a la lengua, en este caso, solamente será una sensibilidad general. Recuerden, solamente es sensibilidad general. Y la sensibilidad general se refiere ya a lo que ustedes conocen como el dolor, la temperatura, la sensibilidad táctil, la misma propiocepción, la estereognosia, todo eso en los 2 tercios anteriores de la lengua. Esa fue la participación sensitiva, pero vamos a ver la participación motora. Y lo motor viene de la rama mixta, que también es de B3. Que no se le olvide. B3 es que da la rama motora. Ahora bien, ¿qué va a inervar? B3 con su participación motora, este músculo que vemos acá, que es el músculo tensor del tímpano. Mírenlo aquí. Aparte de eso, él inerva otro tensor. Este tensor que mencionamos es el tensor del velo del paladar. Miren el paladar aquí. Y este es el tensor del velo del paladar. Ahora en el oído también inerva otro tensor y es el tensor del tímpano. Miren la membrana timpánica. Miren cómo está aliado a uno de los huesecillos para poder tensar la membrana timpánica. En la cabeza también inerva lo que son los músculos masticatorios, como observamos aquí. Y finalmente en el cuello inerva este gran músculo que se observa acá en toda esta porción, que es un músculo supraioideo, y a este se le conoce como músculo miloioideo. Ahora en esta región también tenemos al músculo digástrico, pero el digástrico tiene 2 vientres.
un vientre anterior y un vientre posterior. Entonces, todo el vientre anterior va a estar inervado por la rama mandibular del trigémino. Bien, eso es toda la parte motora que pudimos observar. Ahora, ¿cómo nos podemos memorizar un poquito mejor la información motora? Mediante esta mnemotecnia que vamos a utilizar, esta mnemotecnia. Y miren, se trata nada más y nada menos de: tengo un tatuaje de doble T y doble M en mi vientre anterior. ¿Qué significa doble T? Fácil. Tensor del velo del paladar, así empiezan los músculos tensores, y tensor del tímpano. Y doble M, las iniciales de los músculos que inerva, músculos de la masticación y músculo miloioideo. Y claro está, faltaría el músculo digástrico, pero recuerden que en este caso sería solamente el vientre anterior, por eso el tatuaje está en el vientre anterior. Bien, tengo un tatuaje de doble T y doble M en mi vientre anterior. Ahora, las lesiones. Vamos a ver. Tengo pérdida de la sensibilidad en las áreas que inerva. Por ejemplo, si pierdo la sensibilidad a nivel de la parte de la frente, ¿qué parte va a estar lesionada? La primera rama, la oftálmica, porque es la rama que se dirige a esa zona a transmitir la sensibilidad. Igual con la conjuntiva del ojo, la córnea, todo lo que está en esta área es inervado por B1. Ahora bien, eso también incluye las demás ramas. Si es la mandibular, en cuanto a la sensitiva, recuerden que se pierde la sensibilidad en los 2/3 anteriores de la lengua, pero sensibilidad general. Bien, esta es la pérdida sensitiva, pero miren aquí cómo se llamarían las pérdidas motoras. Por una lesión del músculo tensor del tímpano, vamos a tener como resultado hipoacusia. Si no se tensa la membrana timpánica, no se producen adecuadamente las ondas vibratorias, se producen pocas ondas vibratorias, y al no realizarse la conducción necesaria, o mejor la traducción del sonido adecuadamente, pues lo que se va a generar es la hipoacusia. Tenemos también lo que es la desviación de la mandíbula. Esto es por el músculo pterigoideo lateral. El músculo pterigoideo lateral tiene la función de girar la mandíbula hacia el lado contrario. Recuerden eso, hacia el lado contralateral. Si, por ejemplo, yo tengo una lesión a nivel del músculo pterigoideo lateral porque se me paralizó al dejar de funcionar la rama de B3 del lado, vamos a suponer en el paciente este es el izquierdo, ¿hacia dónde va a quedar desviada la mandíbula? Por la función que hacen esos músculos. Hacia el lado, como vemos aquí, hacia el lado de la lesión. ¿Por qué? Porque se supone que el que está malo la gira hacia el lado derecho. La función de girarla hacia el lado derecho se va a perder. Y la que sí va a estar funcionando es la que gira hacia el lado izquierdo, que es donde mismo está la lesión. Entonces recuerden, podría producirse una desviación de la mandíbula, pero ipsilateral a la lesión. Entonces, cuando ustedes vean músculos, recuerden eso, cuando ustedes vean músculos que hacen funciones contrarias, la manifestación va a ser siempre ipsilateral de donde está
a la lesión, de donde está la lesión. Ahora bien, ya saben cómo es que funciona esta dinámica. Si usted tiene un músculo que me realiza movimientos laterales, como en el caso del pterigoideo lateral, pero hacia el lado contrario, si se daña, el que queda bueno lo va a girar hacia el lado contrario, pero que lamentablemente queda en el mismo lado afectado. Y a eso es que se refiere, en el mismo lado del músculo o del par craneal afectado. Y eso sucede porque no lo va a poder girar hacia el lado contrario, el que se lesionó. Bien, ahora bien, otra cosa que tenemos aquí es el reflejo corneal, que consiste en introducir un objeto suave, como en este caso un algodón, aquí a la parte de la conjuntiva del ojo o hacia la córnea, y la respuesta automática es cerrar el ojo. Bien, para evitar que ingresen cuerpos extraños al ojo. Entonces, cada reflejo, recuerden que tiene dos vías. Una vía aferente, que es la sensitiva, y una vía, obviamente, tenemos aquí la vía eferente, que es la motora. Entonces, la vía eferente, la que va a sentir en esta zona, la que va a percibir el objeto en esta zona, obviamente recuerden que es B1. Pero la vía eferente, que produce lo que es el cierre del párpado, va a ser el nervio facial, por la inervación de ese músculo acá, ese músculo que está rodeando a todo el ojo, es el músculo orbicular del ojo. Ese va a producir el cierre del ojo, dando la respuesta eferente. Pero ¿quién inerva ese músculo? El nervio facial. Entonces, si tenemos una lesión del nervio trigémino, ¿qué vía del reflejo corneal yo voy a perder? Obviamente voy a perder la vía aferente del reflejo corneal, porque sensitivamente él es quien me va a inervar esta zona B1. Bien, y eso es todo del nervio trigémino. Bastante fácil. Continuamos con el nervio facial. Recuerden que tenemos que saber el origen tanto real como aparente de un par craneal. Entonces, origen real del facial y origen aparente. También vamos a buscar, al igual que el abducen, en la protuberancia, pero sobre todo a nivel de donde están los colículos faciales. Bien, miren dónde están aquí los colículos faciales. A ese nivel encontramos tanto el núcleo del abducen, pero también encontramos el núcleo motor un poquito más adelante del nervio facial. Bien, entonces ya el origen real yo lo encontré. El corte lo hago a nivel de los colículos faciales, pero ¿en dónde? En la protuberancia. Ahora bien, ¿cuáles núcleos tiene el facial? Aquí veo 3. Ya identifiqué uno, que es el motor principal. Aparte de eso, tengo este núcleo, que va a ser el salival superior y lagrimal. Finalmente, el más lateral es el núcleo del tracto solitario. El tracto solitario es un núcleo compartido, que no es de él solo,
Los que sí son de él solo son el motor y el parasimpático, que se llama salival superior y lagrimal. Bien, el que es compartido es el tracto solitario. Entonces ya identifiqué mis 3 núcleos que están los 3 juntos en la protuberancia. Uno de ellos es el motor principal. Tengo el parasimpático, que recuerden cómo se llama, salival superior y lagrimal, aunque luego se dividen sus ramas cuando van ingresando en las estructuras del cráneo. Y luego tenemos el núcleo compartido, que es sensitivo, ese sensitivo, que es del tracto solitario. Imagínense que este es el núcleo tracto solitario, el compartido, y ese tracto tiene 3 porciones. Una superior, una media y otra inferior. La vía superior pertenece al facial. La parte media pertenece al glosofaríngeo y la parte inferior al vago, porque este núcleo del tracto solitario tiene que ver específicamente con la sensibilidad especial, pero que tiene que ver con el gusto. Por eso es un núcleo compartido, porque el facial no es el único que transmite el gusto. Bien, ahora, como es un núcleo para esos 3 pares craneales, el facial, la sensibilidad que transmite, va a ocupar sobre todo la porción superior del núcleo del tracto solitario. Que no se les olvide eso. Entonces ya es el origen real. Los 3 núcleos le encuentro en la protuberancia a nivel de los colículos faciales. Encontré un núcleo motor, o sea que vamos a buscar las funciones motoras. Un núcleo parasimpático, que son involuntarias, sobre todo para las glándulas salivares y lagrimal. Y el del gusto, que es sensitivo, que es el núcleo del tracto solitario, que solamente transmite esa información y la recibe la porción superior del núcleo. Bien, ahora, origen aparente. El origen aparente es igualito que su amigo el nervio abducen, a donde le hace la contra, porque recuerden que prácticamente el facial, miren lo que le hacen al núcleo del nervio abducen, que por eso se llama colículo facial, y es que su axón rodea al abducen para luego salir a esa parte de la protuberancia, sobre todo en esta zona que habíamos mencionado, que es por donde mismo sale el abducen, que es el surco bulbo protuberancial, esta zona aquí. Entonces miren el abducen, y este acá sería el facial, en el mismo surco bulbo protuberancial. Entonces ya ese sería su origen aparente a nivel del surco bulbo protuberancial. Bien, entonces vamos a ver qué va a hacer el facial con esos núcleos que tiene y hacia dónde se va a dirigir, hacia cuáles estructuras para inervar. Miren aquí, la mayor función del facial es sobre todo motora, como observamos en este nivel. Entonces, en la cara, las distintas ramas del facial van a inervar sobre todo los músculos de la expresión facial. Miren ahí el orbicular del ojo, como habíamos mencionado. Aquí tenemos el músculo occipito frontal, sobre todo el vientre frontal. Miren aquí el orbicular de la boca, los depresores, etcétera. Todos esos músculos lo inerva el facial. Los músculos de la
expresión facial. Él anda un poco en competencia con el trigémino, por lo que en el cuello también va a inervar músculos. En lugar de ser el miloioideo, como el trigémino, él va a inervar, miren, desde la apófisis estiloides hasta el hueso ioides. Hasta el hueso ioides tenemos el estiloioideo. Ese es inervado por el facial. Ahora también él toma uno de los vientres del digástrico. Recuerden que el vientre anterior, que quedaba al ladito del miloioideo, eso era del mandibular. Pero el que queda cerca del estiloioideo, que es el vientre posterior, pues va a ser inervado por el facial. Recuerden eso. También tenemos más músculos y como anda en competencia con el mandibular del trigémino, miren el tensor del tímpano aquí, del trigémino, pero aquí tenemos un músculo más pequeño que es prácticamente el estapedio, que va a mover el estribo. Bien, entonces el estapedio aquí es inervado por el facial. Bien, ahora bien, tenemos la función parasimpática y la función sensitiva, que es la dada, recuerden, por el tracto solitario, que es el núcleo del gusto compartido. Aunque es solitario, pero es gustoso, por lo tanto va a compartir esa sensibilidad. Entonces, miren, tenemos dos glándulas acá, que son menores, que es la sublingual y la submandibular. Las dos de manera parasimpática son inervadas por el facial, pero gracias al núcleo, recuerden, salivar superior. Y a nivel de acá tenemos también la glándula lagrimal. Bien, ahora en la lengua, recuerden que como dividimos la lengua en los 2/3 anteriores y en 1/3 posterior. Toda la parte de los 2/3 anteriores, sobre todo lo que tiene que ver con el gusto, es inervado por el facial. Bien, por lo tanto, los sabores que se perciben más en los 2/3 anteriores de la lengua están a cargo del facial, pero los que se sienten más en el tercio posterior de la lengua, pues se van a percibir más por otro nervio que vamos a mencionar más adelante. ¿Se entendió? Ok, espero que sí, aunque no les esté viendo. Ahora bien, ¿cómo nos podemos memorizar todo esto? Miren, también tenemos aquí otra mnemotecnia parecida a la del nervio trigémino. Y se llama, tengo un tatuaje, en este caso, un tatuaje de triple E en mi vientre posterior. Entonces, triple E, todos los músculos que tienen que ver con la expresión facial, por la inicial, estiloioideo y estapedio. Ya la parte sensitiva, recuerden, inerva los 2/3 anteriores de la lengua, pero ahora es el gusto. Y la parte parasimpática, las glándulas, la lagrimal y las salivares, que son sublinguales y submandibular. Ahora vamos a hablar de las lesiones del nervio facial. Y una de las lesiones destacadas obviamente son las motoras, porque estas son las que producen la parálisis facial. Entonces miren, para poder comprender la parálisis facial, debemos de saber la dinámica de cómo los núcleos reciben e envían la información motora hacia los músculos de la expresión facial en la cara. Miren, este es el núcleo motor del nervio facial. Como ustedes observan aquí, el núcleo tiene como una parte superior y también su parte inferior, como que se divide en dos mitades. Todo esto para que la mitad superior
le lleve información a la mitad superior de la cara. Y también para que la mitad inferior le pueda llevar la información a la mitad inferior de la cara. Por eso se divide de esta manera. Ahora, esos núcleos no se gobiernan, porque vemos aquí que la parte superior del núcleo, esta parte, la porción superior, recibe, miren, información de la corteza cerebral. La corteza cerebral es que lo gobierna. Entonces, miren, recibe de la corteza cerebral, pero de su mismo lado, pero también está recibiendo del lado contrario. Bien, eso incluye al núcleo también del otro lado. Como vemos aquí, recibe de su mismo lado, pero también del lado contrario o del hemisferio cerebral opuesto. Bien, ahora bien, sin embargo, la parte inferior del núcleo recibe una sola fibra de la corteza cerebral y esa sola fibra que recibe es del lado contrario, como observamos aquí. Entonces, si por ejemplo yo interrumpo las fibras de este nivel, ¿qué parte de los músculos de la cara se van a venir afectados? Se van a ver afectados. Entonces, fíjense, vamos a ver. Tengo que la fibra que me venía del mismo lado se interrumpió. Pero, de todas formas, tengo una contribución del lado contrario. O sea que la parte superior del núcleo, hasta ahora, está conservada de este lado. No perdí nada porque tengo un repuesto del lado contralateral. Bien, ahora bien, de este lado se me interrumpió la única fibra que venía del lado contrario. Pero aparte de eso, tengo que del mismo lado la fibra que le contribuye está buena, pues también se guardó la parte superior de la cara en ambos lados. Ahora, ¿qué fue lo único afectado? Vamos a ver. Lo único que se afectó fue la única fibra que le llegaba del hemisferio cerebral, pero del núcleo del lado contrario. Por lo tanto, vamos a ver que esta parálisis se va a manifestar sobre todo en la parte inferior de la cara. Pero, si ustedes pueden visualizar, la parte paralizada se caracteriza porque va a ser contralateral a donde se produjo la lesión, como ustedes vieron aquí. Va a ser contralateral. Miren la lesión donde fue, aquí del lado izquierdo, y sin embargo se manifestó la parálisis en todo el lado derecho, pero no en toda la cara, sino en la mitad inferior. Bien, en la mitad inferior. Recuerden eso. Ahora bien, ¿cómo se le va a llamar esta parálisis antes del núcleo? Para que se produzca esta reacción. Parálisis supranuclear. Bien, pero tenemos una parálisis que es después del núcleo. Ya cuando está llegando a la cara. Al estar llegando a la cara vemos que la fibra que iba para la parte superior se interrumpe, pero también la fibra que le estaba llegando a la parte inferior. Bien, entonces, ¿qué sucede? ¿Qué tipo de parálisis yo voy a tener aquí? Aquí se me va toda la parte superior e inferior también, pero esta vez
va a ser del mismo lado de donde se produjo la lesión. Bien, o sea que va a ser ipsilateral. Y esta reacción, para que se produzca, ¿dónde se va a producir la lesión? En la región infranuclear, o sea, después del núcleo. Y voy a tener la parálisis de los músculos, ahora un poquito más completa, en toda la hemicara. ¿Se entendió? En toda la hemicara. Ahora bien, si yo tengo una parálisis ipsilateral, como tengo este lado de la boca afectado, ¿hacia dónde se me va a desviar la comisura labial si yo le digo al paciente que sonría? La desviación de la comisura labial en este caso va a ser en el lado que está bueno, ese va a poder sonreír. Pero el lado que está paralizado, miren cómo tengo el ojo abierto de más aquí. El lado que está paralizado, de donde la lesión estuvo ipsi, no va a poder elevar la comisura. Pero la parte contralateral que está buena, sí va a poder desviar la comisura labial. Entonces recuerden, cuando tengo una parálisis infranuclear, se produce una parálisis de todos los músculos de la cara, pero solamente a la mitad de manera ipsilateral. Pero la desviación de la comisura va a ser contra. Ahora aquí sucede todo lo contrario. Miren aquí que se respeta la parte superior porque no se fue la parte superior de los núcleos, sino que simplemente voy a tener esta parte inferior afectada. La mitad inferior de la cara, pero de manera como contralateral a la lesión. Ahora, cuando yo le diga al paciente que sonría, la desviación de la comisura labial va a ser del lado sano. ¿Y dónde está el lado que no se paralizó? Bueno, va a estar ipsilateral, como vemos aquí, del lado izquierdo, porque fue aquí donde se produjo la lesión, arriba del núcleo. Entonces, aquí sucede todo lo contrario a la infranuclear. En la infranuclear, como fue después del núcleo, se me va todo el lado y se me desvía la comisura labial contra. En la supranuclear, no se me va todo el núcleo, no se me va toda esa información sobre la parte superior del núcleo, por lo que solamente se va a desarrollar en la mitad inferior de la cara, pero de manera contralateral. Y la desviación de la comisura labial va a ser ipsilateral hacia donde fue la lesión. Espero que se haya comprendido esta parte. Bien, recuerden eso. Entonces, si lo vemos, ahora tiene un poquito más de sentido cuando ya podemos hablar sobre esta imagen. Entonces, porción superior del núcleo, que me controla la parte superior de la cara. Control inferior del núcleo, que me controla la parte inferior de la cara. Entonces, la parte superior del núcleo recibe del mismo lado, pero también está recibiendo del hemisferio cerebral opuesto. También el otro lado recibe del hemisferio cerebral opuesto y del mismo lado. Mientras que la parte inferior del núcleo solo recibe una sola fibra y del lado contrario. Por eso que cuando tenemos una parálisis acá, una lesión acá, se me conserva toda la parte superior. ¿Por qué? Porque tiene una fibra buena que está recibiendo del otro lado y este también tiene una fibra buena que está recibiendo del mismo lado. Pues cuando yo vaya a transmitir la señal para la cara, quizá no sea total, pero por lo menos va a asegurar
gran parte de su movimiento. Ahora, la única fibrita que se interrumpió fue la del lado contrario de la parte inferior, pues esa es la que se me va a ver afectada. Pero si se fijan que si la lesión se produjo del lado izquierdo, como la fibra era del hemisferio contrario, se va a reflejar del lado derecho, por lo que va a ser contralateral. Bien, ahora, cuando yo le diga al paciente que se ría, la parte que va a poder reírse, que va a poder desviar la comisura labial, va a ser el lado sano. ¿Y dónde está el lado sano? Del lado izquierdo. O sea que se va a desviar la comisura labial ipsilateral a la lesión. Bien, eso es cuando la lesión habíamos dicho que es supranuclear. Ahora la vamos a hacer infranuclear. Volvemos otra vez para que se entienda mejor. Cuando es infranuclear, independientemente de la fibra que reciba de la corteza cerebral, después del núcleo, esos nervios lo que van es para la cara, los dos, tanto para la parte superior como inferior. Si le interrumpimos aquí, se muere la que iba para toda esa parte superior y para toda la parte inferior. Pero ahora, todo eso es del mismo lado. Por eso la lesión infranuclear, la parálisis de los músculos va a ser ipsilateral. Ahora, cuando yo le diga al paciente que se ría, el lado sano es contrario y la comisura labial entonces se va a desviar de manera contralateral, como vemos aquí de donde se produjo la lesión, porque la lesión fue en el lado izquierdo, pero la comisura por el lado sano que está funcionando se desvió hacia el lado derecho. Por eso en una infranuclear la parálisis es ipsi, pero la desviación de la comisura es contralateral. Bien, entonces aquí, como es en toda la hemicara, vamos a observar aquí que el ojo no va a cerrar, se va a quedar abierto. Se pueden salir las lágrimas por resequedad ocular, ya que no lo está cerrando. Y se va a caracterizar por una parálisis flácida, es decir, de síndrome de motoneurona inferior. Mientras que aquí, la parálisis que tenga en la supranuclear, en la mitad inferior, va a ser espástica. Como es antes del núcleo, la lesión está matando a la motoneurona superior, pues va a ser síndrome de motoneurona superior. Espero que se haya comprendido mucho mejor esta parte. Bien, ahora vamos con el octavo par craneal, que ya ustedes saben que es el vestíbulo coclear. Bien, miren, recuerden que de cada par craneal seguimos buscándole el origen real y el origen aparente. En este par craneal vamos a ver que el origen real va a ser un poco distinto, porque de lo que hemos visto, el que es principal sensitivo, es decir, sensitivo especial, pero un sensitivo especial puro, vemos que el origen real va a venir directamente de la estructura hacia el tronco del encéfalo. Bien, entonces como tenemos dos porciones, vestíbulo coclear, vamos a tener como un mismo origen real en un mismo sitio donde se encuentran sus núcleos, que va a ser en la protuberancia. Pero antes de la protuberancia, si es la parte vestibular, se va a originar de esta estructura que vemos aquí, que es el utrículo y el sáculo, que es donde están los conductos semicirculares que contienen un líquido que se le conoce como endolinfa, y ese líquido en contacto o en estrecha relación con unos pequeños pelos o cilios, pues dependiendo de la posición del líquido,
pues los pelos lo detectan y eso va a ayudar a determinar el equilibrio. Por eso esta es la parte vestibular, que se origina de aquí, del utrículo y el sáculo. Pero ya la parte de la audición viene directamente de la cóclea, que es donde se produce la transducción del sonido desde las ondas vibratorias hasta los potenciales de acción, que es ya la forma en que el cerebro trabaja con ese tipo de información. Entonces, por eso la parte coclear proviene de la cóclea. Pero ambos núcleos van a estar en la protuberancia. Entonces, miren, ese es el núcleo vestibular, principal complejo nuclear vestibular, pero que miren cómo proviene del utrículo y el sáculo. Y ya esta parte la vamos a ver, que la audición que proviene de la cóclea, pues se va a integrar a nivel de la protuberancia, pero a los núcleos que tienen que ver ya con esa parte, que son los núcleos cocleares. Bien, entonces su origen aparente va a ser justo en este surco de donde vinieron también, salieron el nervio abducen y facial, que son motores. Y este surco es el surco bulbo protuberancial. Bien, entonces su origen real en la protuberancia donde se encuentran sus núcleos, pero esos pares craneales se originaron si es la parte vestibular del utrículo y el sáculo. Si es la parte coclear, obviamente del órgano de Corti, que es la cóclea. Bien, ahora bien, ya el origen aparente ahí en este surco, que es en el surco bulbo protuberancial. Miren cómo llegó del utrículo y el sáculo. Aquí hicieron sinapsis en el ganglio vestibular, pero esta parte de la cóclea también se unió y entraron por aquí por el surco bulbo protuberancial, que es el origen aparente. Si lo vemos acá, miren dónde aparece en este surco bulbo protuberancial el vestíbulo coclear, el más lateral de todos. Ahora, cuando hablamos de sus funciones, si es la parte vestibular, se va a encargar del mantenimiento del equilibrio, como vemos aquí, y si es la parte coclear, se encarga de la audición. Por lo tanto, sus lesiones, si tenemos la parte coclear afectada, pues vamos a tener sordera. También pudiéramos tener, en este caso, un trastorno auditivo que se le conoce como tinnitus, que es prácticamente cuando se escucha un pitido o un silbido intenso a nivel del oído interno. Si es la parte vestibular que está afectada por la pérdida del equilibrio, pudiéramos tener vértigo. Y aparte de esto, nistagmo, que es el movimiento involuntario de los ojos. Por ejemplo, cuando tenemos una mirada fija, en este caso vamos a ver que va a conducirse de manera involuntaria hacia un lado específico. Y esto va a ser de manera repetitiva. Y este nistagmo, a diferencia de todo lo demás que se manifiesta ipsi, la sordera va a ser ipsi dependiendo del lado lesionado. El nistagmo en este caso se va a manifestar de manera contralateral. Ese movimiento involuntario de los ojos hacia un lado de manera repetitiva, cuando la mirada debiera de estar fija, que es a lo que se le conoce nistagmo, eso se va a desarrollar contralateral a la lesión si tenemos una pérdida de la parte vestibular. Que no se les olvide. También tenemos algo conocido como la prueba de Romberg, que en este tipo de paciente es una
prueba del equilibrio, que va a estar positiva. También la prueba de Weber, pero no es del equilibrio, sino para la audición. Bien, ¿en qué consiste la prueba de Romberg? Miren, consiste en ver cómo el paciente se le confirma un área del equilibrio afectada. Puede, en este caso, vincularse a cualquier tipo de sensibilidad que tenga que ver con el equilibrio, no solamente a nivel del oído interno, como en el caso del vestibular. Entonces, miren, nosotros tenemos 4 lugares donde se procesa el equilibrio en el cuerpo. Tenemos el área vestibular, tenemos el cordón blanco posterior, gracias al tracto gracílico uniforme, que me permite transmitir lo que es la propiocepción. Y el mismo conocimiento donde están tus partes del cuerpo, pues te permite tener equilibrio. Por eso consideramos este tracto. Aparte de eso, participa el mismo cerebelo y la visión juega un papel importante en el equilibrio, porque si tú sabes de manera visual dónde estás posicionado, pues ahí de manera automática tienes el reflejo de mantener el equilibrio. También por las conexiones que hace la información visual con las distintas partes donde se procesa el equilibrio. Entonces tenemos 4 lugares donde podemos procesar esa información del equilibrio. ¿Qué sucede? Para mantener el equilibrio, mínimo tienen que estar funcionando 3 de ellos. Ya cuando tenemos 2 de 4 sentidos del equilibrio que están siendo activos, pues ahí se refleja lo que es la pérdida. Entonces, ¿en qué consiste la prueba de Romberg? Si, por ejemplo, tenemos una lesión del vestibular, hasta ahora nosotros tenemos conservados 3 sentidos del equilibrio. Dijimos que cuando hay 3, todavía se puede conservar, mínimo 3. Pero en este caso, imagínense que le vendemos los ojos al paciente y le quitemos el sentido de la visión. Solamente quedarían 2 de 4 sentidos. Y ahí el paciente va a comenzar a reflejar la pérdida, tambaleándose o yéndose hacia un lado. Inmediatamente se le vendan los ojos y vaya a realizar algún movimiento. No va a poder mantener el equilibrio adecuadamente. Y a eso se le conoce como prueba de Romberg, que en caso de una lesión del vestibular pudiera verse positiva. Pero si el vestibular está bueno y tenemos el cordón blanco posterior o el cerebelo también lesionado, también pudiera entonces presentarse una prueba de Romberg positiva. ¿Se entendió? Entonces, ¿cómo confirmamos que la lesión es del vestibular? Cuando esta lesión está acompañada de vértigo, sobre todo, que es característico de la parte vestibular, que no se les olvide. Y en caso de, como está asociado, o sea, está más cercano a lo que es la parte coclear, pudiera estar acompañado de signos y síntomas auditivos como el tinnitus y la misma sordera. Que no se les olvide esa parte. Y eso es todo del nervio vestibular, vestíbulo coclear.